Buenas tardes, hermanos en la fe. Para creyentes y no creyentes también va este saludo, católicos y no católicos, con el amor de nuestro Creador y en la resurrección de Jesucristo que vive en todos y cada uno de nosotros de una forma escondida, pero vive, y esta resurrección será para siempre. Un saludo pues en la bendición de Dios Todopoderoso y de Jesucristo resucitado para todos ustedes, hermanos, que con nosotros están en sintonía. Estamos en el programa El Rescate, aquí en Radio Apóstol New Jersey. Estamos hoy entonces, hermanos, con un tema maravilloso que es la resurrección de Jesucristo, pues es nuestra propia resurrección. Buenas tardes, hermano Alejandro, ¿cómo está? Un saludito aquí a los hermanos de Unidos Padre Luis Toro en YouTube. Hasta el nombre me cambió. Adolfo, yo dije Héctor. Ustedes saben, hermanos, que yo le cambio el nombre a todo el mundo. Yo creo que hasta me lo cambio yo. Buenas tardes, hermana Fanny. Estamos aquí en control, ¿verdad? Para poder compartir este gran tema que tenemos con los hermanos, ¿verdad? Entonces... Sí, el hermano Adolfo, le cambié el nombre. Él está en los controles para podernos ayudar a tener una transmisión directa por Facebook, ya que pues aquí en YouTube, pues nosotros no estamos emitiendo en directo, pero inmediatamente se termine este programa, pues esta grabación la estaremos enviando al canal de YouTube Unidos Padre Luis Toro USA Fanny Washberger. Entonces, en unos momentos empezaremos con mucho amor, en el amor de nuestro Creador y de Jesucristo resucitado para todos ustedes. Una vez más, soy Fanny Washberger para servirle a Dios y a toda la humanidad. El tren. Estamos en Radio Apóstol New Jersey. Ustedes van a escuchar la música que nos trae el mensaje del cual estamos hablando. Disfruten la música. La Iglesia Católica se puede comparar con un viejo tren que siempre va avanzando, todo despintado y destartalado, pero en su camino avanzando siempre lo ves. Su historia es muy larga y conoce de todo, conoce la gloria y la humillación. Pareciera que a veces se queda sin aliento, pero el viejo tren siempre sigue adelante. El viejo tren, con paso de tortuga pero seguro. La Iglesia Católica se parece al viejo tren. El viejo tren, con paso de tortuga pero seguro. La Iglesia Católica se parece al viejo tren. La Iglesia Católica, la que Jesucristo fundó. De vez en cuando un carro nuevecito con gran velocidad rebasa el viejo tren, pero pasan los años y el viejo tren lo alcanza y lo deja en el camino con las llantas ponchadas. En ciertas ocasiones surgen nuevas sectas con iniciativas que parecen desafiar, pero pasan los años y la iglesia recupera esos tiempos perdidos y toma más vigor. El viejo tren, con paso de tortuga pero seguro. La Iglesia Católica se parece al viejo tren. El viejo tren, con paso de tortuga pero seguro. La Iglesia Católica se parece al viejo tren. La Iglesia Católica se parece al viejo tren.
aquí deleitándonos con la música que nos empalma, que nos lleva a comenzar un programa con mucha emoción, alegría y vida en el Espíritu, porque esa es la resurrección de Jesucristo en nosotros, que nuestro espíritu recobra la misma vida de Jesucristo con su mismo mensaje y con esa vida que Él promete que en nosotros no tendrá fin. Vamos pues a empezar esta transmisión llamándolo a Él, a nuestro Creador, en una breve oración para que luego demos los medios por el que ustedes se pueden conectar. Oh Señor Dios Padre Todopoderoso, tú que has querido traer al mundo entero una vida nueva en Jesucristo, en su resurrección, para que en nosotros exista la resurrección de Él, la vida nueva que no terminará. A ti, que en espíritu y verdad estás reinando en el mundo entero, a ti sea el poder, el honor, la adoración y la gloria, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, aquí está pues el que está resucitado para nosotros y les recordamos que estamos en su programa El Rescate a través de Radio Apóstol New Jersey. Así Ustedes, hermanos, nos pueden ubicar a través del website www.radioapostolnewjersey.com. Otra vez, www.radioapostolnewjersey.com. Cambió un poquito. Ese website le estábamos diciendo una palabrita diferente, pero ahorita está más fácil. Otra vez, ustedes van y buscan www.radioapostolnewjersey.com y allí puedes seguirnos en esta transmisión en directo. Pero también, si ustedes viven en Estados Unidos y están ocupaditos y no se pueden sentar a mirar la transmisión, pueden escucharnos a través del teléfono. Pueden marcar el 1-641-631-4446. Otra vez, pueden marcar el 1-641-631-4446. Bueno, hermanos, para todos los que nos están siguiendo, nosotros transmitimos en directo para Facebook. Pronto estaremos transmitiendo en directo también para YouTube. Por ahora, inmediatamente se termine el programa, estaremos enviando a YouTube este mismo programa en Unidos, Padre Luis Toro, USA, Fanny Washberger. Así nos pueden encontrar en YouTube. Bueno, hermanos, dando comienzo pues a lo que es la resurrección, a quienes son aquellos testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Eres tú o soy yo testigo ocular de la resurrección de Jesucristo? Pues empecemos desde ya que la resurrección ocurre después de que ocurre la muerte, ¿verdad? ¿Verdad, hermano Adolfo? Así no te estoy es. cambiando el nombre, mira. Sí, para los que no escucharon al hermano Adolfo saludar, que ya había saludado, él está en los controles para podernos ayudar en esta transmisión. Y pues si quieres saludar de nuevo para aquellos que no te escucharon. Sí, pues buenas tardes a todos los hermanos que nos están sintonizando en estos momentos a través de YouTube y también por vía Facebook. Y los que nos están escuchando en Radio Apóstol New Jersey directamente, saludos y bendiciones. Y les mando un saludo a todos los seguidores del Padre Luis Toro y también saludos a todos los apóstoles de la palabra.
Saludos. Gracias, hermana Fanny. Bueno, asimismo, pues me uno a ese saludo a todos los seguidores del Padre Luis Toro, a todos los que estamos tomando en serio las enseñanzas que Jesucristo mismo, a través de las enseñanzas del Padre Luis Toro, caminando con nosotros está enseñándonos las Sagradas Escrituras. Un saludito pues a los seguidores de las enseñanzas del Padre Luis Toro y también a los apóstoles de la palabra. Así es. Estábamos en que para hablar de la resurrección tenemos que hablar de la muerte, hermanos. Vamos a mirar en Génesis 3, versículo 3. ¿Cómo fue que llegó la muerte? La muerte llegó por una comida, hermanos. Génesis capítulo 3, versículo 3. La muerte llegó por una comida, la comida del árbol prohibido. Ya conocemos que Satanás, a través de la serpiente, hizo que la mujer se diera al gusto, o como dice el Padre Luis Toro, al gusto, al gustito y al gustazo. Y así es que en el día a día todos y cada uno caemos. Estamos en la carne, hermanos, y caemos de una o de otra forma en el pecado. Pero el principal pecado en el que caemos es en la desobediencia, porque ahí fue que entró la muerte al mundo, en desobedecer a Dios. Entonces, después de que en Génesis capítulo 3, versículo 3, nos está hablando la palabra de Dios escrita, que nuestra muerte la tenemos segura por la desobediencia a Él, tendremos entonces que entender que hay algo que tenemos que obedecer. Si no sabemos qué es lo que tenemos que obedecer, entonces iremos siempre, siempre a caer en el pecado de la desobediencia. Bueno, hermanos, ¿qué fue lo que hizo Eva cuando fue expulsada del paraíso? Pues que Dios le dijo de qué árbol no debía de comer y la serpiente, engañándola, le dijo, come, porque no ocurrirá lo que él dijo. Ya le entró la cizaña, le dijo, come, porque tú no morirás. Ahí entró la muerte, al desobedecerle. Al no creer más en Dios, pero creerle a esta serpiente, que es la misma voz de todos nosotros, entre nosotros, cuando nos decimos lo que Dios no está diciendo y decimos cosas equivocadas, unos a los otros somos tropiezos, hermano. Esa serpiente somos todos y cada uno de nosotros que desconocemos la palabra de Dios escrita en las Sagradas Escrituras, entendida en la forma pura y exacta que trae la misma palabra para poderla seguir. De esa manera fue que en los comienzos Dios Todopoderoso nos está mostrando que por desobedecerle a su palabra entró la muerte a la existencia humana. Ahora pues, dice Jesús, yo vine, voy a darles el capítulo del versículo, dice en Juan capítulo 5, del versículo 39 al 40, dice que Él vino a una misión. Y a esa misión que Él vino fue a devolvernos una vida, ¿verdad? Pero mire lo que dice Jesucristo. Dice, las Escrituras les muestran que yo, cuerpo y sangre, les doy vida eterna y no vienen a mí. Ay, hermanos, esto se puso bueno. Se puso en fuego vivo. Si tú y yo sabemos que es Dios que nos está hablando, como dice nuestro profesor querido Padre Luis Toro, paren la oreja. Vamos a parar la oreja. Bueno, mejor dicho, vamos a poner la lupa en esa parte de las Sagradas Escrituras. Vayan pues otra vez en Juan capítulo 5, desde el 39 al 40. Lean con mucho cuidado. Eso es lo que significa pongan la lupa, porque es ahí
donde Jesucristo nos está diciendo, las Escrituras les muestra que yo, cuerpo y sangre, les doy vida eterna y no vienen a mí. Ay, hermanos, más claro no canta un gallo. Jesucristo nos está diciendo, yo te devuelvo esa vida que se te fue de las manos, género humano, desde los comienzos por la desobediencia. Ahora nos está diciendo, vengo a decirles que mi cuerpo y mi sangre les devuelve la vida eterna y no vienen a mí. Aquí es donde viene pues nuestra misión, nuestro correr, el prepararnos, el conocer la palabra de las Sagradas Escrituras para poder lanzar a través de estos medios de comunicación. Bendita la bendición de Dios que nos abre la manera de decirlo al mundo entero. Sí, tenemos que ir a Jesucristo, cuerpo y sangre, porque entra en nosotros, en cuerpo, en sangre, en alma y en divinidad. Ahora volvamos al tema. Dice, la resurrección de Jesucristo. ¿Quiénes han sido los testigos oculares? ¿Has sido tú o he sido yo testigo ocular? ¿He visto a Jesucristo resucitado con mis propios ojos? ¿Tú o yo lo hemos visto con nuestros propios ojos? Aquí viene pues, hermano, aquí viene. Pues que no en vano vino el que era Dios a estar con nosotros. Sí, Él vino a dar la vida porque dándola, Él mismo la recuperaría. Nos la da. Él es la vida. Porque la muerte en Él no tiene poder. Y vino a darnos esa vida. Lucas capítulo 5 del versículo 39 al 40 son dos versículos que te dicen completamente la manera como Jesucristo, como un plan de salvación, que así lo quería el Padre, Dios Todopoderoso Altísimo, lo quiso así, y que para nosotros es un misterio. Vamos entonces a entender hasta donde nos permite nuestra condición humana, los misterios de nuestra propia salvación, salvación de la muerte, para poder obtener vida eterna. Vamos a continuar entonces. Que la vida tuya y la mía no pueden ver, tienen ojos cerrados a lo que no queremos ver. Cuando nosotros queremos ver, abrimos los ojos y vemos. Y cuando no queremos ver, cerramos los ojos. Así es la fe. La fe son los ojos del alma que ven lo que Jesucristo vino a mostrarnos. Vamos a continuar con el tema, a retomar el tema de que la resurrección de Jesucristo es una vida que no termina. Y esa vida y esa resurrección está en nosotros. ¿Quién ha visto a Jesús resucitado? Vamos a mirar que las mujeres que fueron a la tumba, ella, María Magdalena y la otra María, vieron a Jesucristo. Sí, ellos vieron a Jesucristo. Y hoy en día nosotros podemos ver a Jesucristo. Sí, hermanos, yo sí lo veo. Y yo invito a todos aquellos hermanos que no lo han querido ver por la falta de verlo en la fe, a que lo vea en el cuerpo y en la sangre, que es la Eucaristía de la Santa Madre Iglesia Católica. Ya decía pues Pablo en Efesios capítulo 3 del 20 al 21. Pablo le decía a los efesios en el capítulo 3 del versículo 20 al 21, aquello que hace Dios en nuestras vidas y que no puede ser visible ocularmente para todos en general, como se hizo presente tanto para María Magdalena y la otra María, cuando fueron a buscarlo a la tumba, y se hizo presente también a los caminantes de Emaús, que ya voy para allá. Hoy en día, Él se hace presente con su poder, con su reino,
reino de espíritu, no puede ser palpable. Efesios entonces, Pablo le decía a los Efesios en el capítulo 3, del 20 al 21, y a aquel que es poderoso. ¿Dónde está aquel y que es poderoso? ¿Dónde está? Vamos a ver. A Dios, quien actúa en nosotros. Ay, hermano, ahora sí. ¿Dónde está? En nosotros. Yo tengo que ver a mi Dios con los ojos del cuerpo en ti y en cualquier ser humano que esté a mi alrededor. Dice otra vez, volvámoslo a repetir despacito para que lo entendamos. Pablo a los Efesios en el capítulo 3, desde el versículo 20 al 21, ya les estaba diciendo cómo teníamos que ver a Jesucristo resucitado. Es decir, Jesucristo es Dios con nosotros. Y mire lo que dice, y a aquel, se estaba refiriendo a Dios con nosotros, que es poderoso, a Dios, quien actúa en nosotros. Si actúa en nosotros es porque está en nosotros. Y actúa en nosotros con poder, más allá de lo que nosotros pedimos o pensamos, más allá de lo que somos nosotros, de nuestra cuerpo visible. Dios es espíritu y es verdad. En Efesios capítulo 3 del 20 al 21, Pablo se lo dice a los Efesios para decírnoslo hoy a nosotros. Dios es todopoderoso y está actuando en nosotros con poder. Así es Jesucristo resucitado hoy en día. Vamos a mirar cómo se presentó pues a los caminantes de Emaús. Los caminantes de Emaús era un pueblo cerquita a Jerusalén, como a 18 kilómetros de Jerusalén, y tenían que pegarse una buena caminadita como tú y como yo. Esa caminadita significa la vida de nosotros. Así como cuando tienes la edad que tengas y te da como pereza ir a la iglesia, o estando muy en la iglesia se te olvidan las cosas mismas del por qué estás ahí, o aquellos que deciden simplemente no ir a la iglesia o deciden salirse de la iglesia. El ser humano, en la condición que esté, esos dos caminantes desde Jerusalén a un pueblo cerquita que se llama Emaús, esos dos caminantes de Emaús nos representan a todos los seres humanos en la condición que estemos. Vamos a mirar pues que esta historia de ese aparecerse Jesucristo a esos caminantes, que era de una forma que no le reconocían, quiero exponerla con detalle en Lucas 24, desde el versículo 28 al 31. Porque esa es la manera como Jesucristo hoy en día se deja ver por todos nosotros. Cómo se le presentó a los caminantes de Emaús. Es así, en el día a día, en nuestras casas, cuando salimos de nuestra casa, cuando nos vamos de paseo, cuando volvemos, cuando estamos sin ni siquiera pensar en nada de Dios, cuando estamos trabajando, en cualquier instante de la existencia del ser humano, así es que se presenta Jesús. No lo reconocemos, pero se presenta en nuestro camino. Voy a emitir todo, pero ustedes pueden ir desde el Lucas 24, desde el versículo 13, yo voy a irme hasta el 28 y les voy a hablar de esos 3 versículos. Ustedes vayan y deleítense en cómo caminó Jesús con esos 2 personajes, para que usted y yo reconozcamos a Jesús caminando con nosotros en nuestras vidas. Vamos entonces a mirar que hay 3 versículos donde nos dice cómo Jesús se presenta a la humanidad. Allá tú, si no lo quieres creer ni ver, ni ir a Él. Ok, vamos a ir a una pausa musical. Vamos a ir a una pausa musical antes de que entremos en detalle con estos 3 versículos del capítulo de Lucas capítulo 24. Vamos a una pausa musical para que escuchen también
en la música, los mensajes de nuestro Dios en nuestra vida. Así es. Yo ya no puedo callar, por eso digo a mis hermanos, si católicos nacieron, ¿por qué se separaron? Yo ya no puedo callar, por eso digo a mis hermanos, si católicos nacieron, ¿por qué se separaron? Ustedes andan muy mal, porque atacan a la iglesia, dicen que es la ramera y que el papa es la bestia. Ustedes andan muy mal, porque atacan a la iglesia, dicen que es la ramera y que el papa es la bestia. Católica es mi iglesia, Jesucristo la fundó y en Palestina nació en el año 33. Católica es mi iglesia, Jesucristo la fundó y en Palestina nació en el año 33. En el año 33 nació la iglesia y para siempre estará. Hermano, Los invito con amor a regresar a la iglesia, que por falta de instrucción se encuentran en una secta. Los invito con amor a regresar a la iglesia, que por falta de instrucción se encuentran en una secta. Hermano, te invito a volver, la iglesia te está llamando, pues en ella encontrarás la verdad que estás buscando. Hermano, te invito a volver, la iglesia te está llamando, pues en ella encontrarás la verdad que estás buscando. Católica es mi iglesia, Jesucristo la fundó y en Palestina nació en el año 33. Católica es mi iglesia, Jesucristo la fundó y en Palestina nació en el año 33. otra vez aquí de regreso, hermanos, les recordamos que estamos en su programa El Rescate, rescatando almas para Cristo. Este es Radio Apóstol New Jersey y nos pueden pues seguir por el website que dimos al comienzo y lo repito, es www.radioapostolnewjersey.com. También nos pueden seguir por Unidos Padre Luis Toro, USA, Fanny Washberger. Estamos entonces transmitiendo en directo por Facebook en este momento y también para las personas que no puedan vernos, pueden escucharnos a través de la línea telefónica si viven en los Estados Unidos 1-641-631-4446. 1-641-631-4446. Queremos que mucha gente nos sintonice, pues las buenas nuevas hay que anunciarlas. Estas buenas nuevas alegran el alma, porque son vida que no termina. El tema que estamos tratando, pues, hermanos, es: ¿has visto tú a Jesús resucitado? Tú o yo somos testigos oculares de Jesús resucitado, así como María Magdalena, así como la otra María,
Así como los caminantes de Emaús. No, ¿verdad que no? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ser esos testigos? ¿Cómo es que sí vemos a Jesús resucitado? Ahí es donde seguimos con el tema, hermanos. Antes de ir a la pausa musical, dejé en espera a Lucas, capítulo 24, desde el versículo 28 al 31. Vamos a comenzar leyendo estos 3 versículos para que vean cómo fue que Cristo quiso quedarse para toda la humanidad como un plan de salvación que desde antes de la construcción del mundo, antes de la creación del mundo, ya Dios Todopoderoso tenía como plan que así nos daría la vida, la salvación. Así nos daría a Jesucristo resucitado para que lo viéramos. Comencemos. Lucas capítulo 24, desde el versículo 13 hasta el 28, habla de los caminantes de Emaús que habían salido de Jerusalén muy tristes, porque, yo creo que es mejor la luz, sí. Muy tristes porque habían crucificado a Jesucristo, en el que ellos esperaban pues la salvación de todos ellos. Ellos, como tal vez muchos de nosotros, no entendemos la salvación que viene de lo alto, pero estamos tratando de entenderlo y de ver la resurrección de Jesucristo hoy en día. Estos caminantes de Emaús encontraron a Jesucristo y no lo reconocieron, pues la manera como Jesucristo se le presentó a ellos no tenían la misma figura con lo que ellos lo habían conocido, pues es Dios y Él tiene el poder para la apariencia que Él quiera, así se nos presenta. Caminaron largo y esos 2 personajes, como tú y yo, llenos de problemas y de inconvenientes y de obligaciones y de trabajo, ellos nos representan a nosotros. Ellos andaban tristes, cabizbajos, y Jesús, en la apariencia que Él quiso, se presentó a ellos. Ellos no lo reconocieron. Y haciéndose que no sabía nada de ellos, aunque Jesús lo conoce todo, les dijo: ¿ustedes de qué hablan? Y les dijo: tú eres el único, le contestaron esos dos, tú eres el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén. Todos acabaron en el que teníamos esperanza. Tú eres el único que no sabe, pero Jesús sí lo sabía. Jesús sabe todo lo de tu vida y lo de mi vida, lo más profundo de nuestro ser, aquellos pecadotes que no queremos decirle a nadie. Todo lo que quisiéramos decir, Él lo conoce. Todo lo que somos. Y así Él viene a nosotros y está en nosotros. Él no mira, sino que somos seres humanos y así nos ama. Entonces, siguió conversando con ellos y al explicarles las Escrituras, hizo que sus corazones ardieran, pero ellos no habían reconocido a Jesucristo. Y cuando llegó el momento de estos 2 caminantes, estos 2 personajes que nos representan a ti y a mí, llegaran a la casa de ellos, ya atardecía, ya se estaba volviendo de noche. Ese volverse de noche es esa cantidad de problemas que a ti y a mí nos llegan en la vida, esa enfermedad. Ese volverse de noche quizás sea el momento de nuestra muerte. Ese volverse de noche es ese momento difícil que tú y yo podemos estar viviendo y no encontramos cómo salirnos de él. Es esa obligación que pesa sobre nosotros, pero que tenemos que resolverla. Es esa situación difícil, ese atardecer, ese casi ya anochecer, es esa parte difícil en donde le vamos a decir a Jesucristo: ese es el plan de salvación de Dios Todopoderoso. Eso no lo estoy diciendo yo. Así fue que planificó Él, así fue que ocurrió cuando caminaron. Esos 2 caminantes le dijeron a Jesús, porque Jesús mostró como que Él se iba a seguir. Él no iba a entrar a la casa de ellos, no era supuestamente la casa de Jesucristo. Jesucristo no tenía el nombre de Jesucristo frente a ellos, como tal vez nosotros no podemos distinguirlo, que ese es este programa. Vamos a distinguir a Jesucristo resucitado, que Él vino para que todos lo reconociéramos en nuestra vida.
Entonces, ¿qué pasó con ellos? Pasó que después de que Jesucristo les había explicado las Sagradas Escrituras, para que ellos entendieran todo acerca de Él mismo, el corazón de ellos les ardía, pero se llegó el momento que ellos ya llegaron a su casa y ya el extraño, o sea Jesucristo, que ellos no reconocían, se iba a seguir y ellos le dijeron, no, pero ¿cómo te vas a ir? Mira que está anocheciendo, ven y quédate con nosotros. Esas palabras de esos caminantes es un plan de nuestro Dios Todopoderoso. Dios invisible pone las palabras en esos dos caminantes para que queden como nuestras palabras. Ven y quédate con nosotros. Esa es la voluntad del Dios Todopoderoso. Que Jesús esté con nosotros. Que Jesús, siendo Dios con nosotros, esté con nosotros. Vamos a ver entonces qué pasó. El versículo 28, Lucas 24, el versículo 28 dice: Al acercarse al pueblo donde iban, él intentó seguir. El versículo 29 dice: Pero ellos le rogaron insistentemente. Así como tú y yo, cuando tenemos un problema, cuando alguien se nos muere, cuando de pronto nos dan una mala noticia, ¡ay, Dios mío! Esa es la expresión que nos narra Lucas 24 en el versículo 29. Ellos le rogaron insistentemente, ¡ay, Dios mío!, cuando nos pasa algo. Es ese rogar insistentemente de esos dos caminantes de Emaús que dijeron: quédate con nosotros, porque anochece. Ya en el versículo 30 dice: entraron. Entonces Jesús dijo: está bien, pues si me invitan yo entro. Hoy en día Jesús dice: yo estoy aquí. Si me invitas, yo entro. Entonces Jesús dijo: bueno, entremos. Y se sentó con ellos a la mesa, dice el versículo 30. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Ay, hermanos, esta es la parte que ustedes y yo tenemos que recibir como regalazo, como vida misma, como Jesucristo vivo. Voy a darles una pequeña introducción antes de que volvamos a leer esto. Jesucristo pasó sus últimas semanas, las últimas semanas, pasó con sus discípulos explicándoles que Él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Y les decía: coman de este pan que es mi cuerpo y tomen de este cáliz que es mi sangre. Les explicaba, y cada vez que les explicaba, que fueron varias veces, ya les voy a dar capítulos y versículos, les decía: les aseguro que tienen que comer de mi cuerpo y tomar mi sangre para que tengan vida. Esto lo vivieron esos dos caminantes que se sentaron con él a la mesa. Y cada vez que se sentaba con ellos a la mesa y les explicaba estas cosas, hacía lo que hizo otra vez. Aunque tenía otra figura, ya no se parecía a Jesucristo físicamente. ¿Por qué? Cuando nos muramos le preguntamos a Jesús que por qué nos apareció igualito. Pero por ahora vamos entendiendo las Sagradas Escrituras. ¿Cómo se les apareció? Asimismo hizo exactamente lo mismo. ¿Qué hizo entonces? Vamos en el Lucas 24, versículo 30. ¿Qué hizo? Hizo lo mismo que ya había hecho varias veces con sus discípulos. Es decir, ellos eran parte de los discípulos. Hizo lo mismo. ¿Qué hizo? Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición. Una bendición que de lo alto, el Padre Altísimo y Él en común unión daban una bendición especial. Te dice, pronunció la bendición, lo partió. Aquí tengo como dos manos partiendo un pan. Tal vez no se vea muy bien, pero puedo enfocarlo para que lo puedan ver en un ratito. Dice, otra vez,
Lucas 24, el versículo 30 dice: sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Era lo que hacía e hizo varias veces con sus discípulos, con ellos incluidos como discípulos, y fue la manera como él hizo de nuevo lo que a visibilidad humana ellos iban a reconocer en él. Entonces, en el versículo 31, entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron. Oiga, miren esta parte. Pero él desapareció de su vista. ¡Ay, ay, ay! ¿Tú has visto a Jesús resucitado o yo lo he visto? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que él hizo eso con los que caminaban hacia el pueblo de Maús para mostrarnos hoy en día que él se iba a quedar en el pan. Vuelvo y repito, voy a repetir los últimos dos versículos de Lucas capítulo 24. Estos últimos dos versículos es la manera como tú y yo y humanidad completa puede mirar a Jesús resucitado. Lucas 24, del versículo 30 al 31. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Tenía que quedarse en un pan vivo, hermanos. Tenía que quedarse así. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Dios Todopoderoso. Él quiere estar visiblemente ante nosotros en la forma de un pan vivo. Esa es la resurrección que hoy la humanidad alegremente celebramos. Ahora, ¿escucharon en la pausa musical lo que decía? Que lastimosamente, por muchas confusiones, muchos no van a Cristo. O se apartan de la iglesia y dejan de recibirlo a Él, en cuerpo y sangre. O creyendo que son católicos, no se hacen católicos. Hacernos católicos es comer el cuerpo de Cristo y tomar su sangre. ¿Cómo? En un pan bendecido al que entra Jesucristo mismo, porque Él así se quedó con nosotros. Esa es la resurrección. Así es como lo podemos ver. Hermanos, hermanas, creyentes, no creyentes, católicos y no católicos. Así fue que Jesucristo se quedó resucitado para siempre, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, para nosotros. ¿Qué esperas para ir a Él? ¿Qué esperas para darte ese banquete, ese gozo, esa vida que no va a tener fin? Ahora sí, vamos a continuar en Lucas 6, que ahí sí Él explicó muy bueno, muy rico que explicó Él, ¿sí? Jesucristo mismo dio su doctrina, su mandato, su mandamiento nuevo en grande. Hay varios mandamientos de Él para llegar al mandamiento grande. O sea que su doctrina tiene sus mandamientos. La doctrina cristiana, que es la misma doctrina de la Iglesia Católica, de su misma iglesia, de la iglesia que Cristo fundó, tiene doctrina de Jesucristo que es doctrina viva. Vamos a mirar cuál es esa doctrina. La doctrina es la siguiente. Juan 6, desde el versículo 51 al 56, dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera comida. El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Jesucristo, antes de morir y resucitar,
dijo esto como un mandato grande. Eso quedó como doctrina, y esa es la doctrina de Jesucristo, que es la misma doctrina de la Iglesia Católica, porque ese es Jesucristo resucitado, que nos da la resurrección a todos y cada uno de nosotros. Pero continúa diciendo: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Ahora sí, la pregunta, otra vez, que es la pregunta de este programa. ¿Quiénes somos los testigos oculares de Jesucristo resucitado? ¿Tú o yo hemos visto a Jesucristo resucitado? Como lo vieron María Magdalena, la otra María y los caminantes de Emaús. Sí, hermanos, nosotros somos los testigos oculares de Jesucristo resucitado, como Él se quiso quedar, en la apariencia que Él se quiso quedar, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, en ese pan vivo bajado del cielo, que insistió mucho en Juan capítulo 6, desde el versículo 27 hasta el 71, más de 15 veces dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida, y yo lo resucitaré en el último día. Es decir, Él se ha quedado como la resurrección para nosotros. Jesucristo está resucitado y vivo en cuerpo y sangre y alma y divinidad, y está en su única iglesia católica. Es una sola donde esto ocurre. ¿Cómo es esto de que en la Iglesia Católica ocurre esto? Pues ya lo había dicho Dios Todopoderoso por medio del profeta Malaquías en el capítulo 1, versículo 11. Ya lo había explicado, que Él sería una víctima sí, pero que se ofrecería sin parar a la humanidad entera. Una víctima que muriendo resucitó y se quedó en el pan y en el vino, y así se ofrecería a toda la humanidad, y es la manera como nosotros vamos a ser testigos oculares y vivir la resurrección de Él en nosotros. Malaquías capítulo 1, versículo 11 dice: Dios dice que Jesús es ese sacrificio puro que se ofrece a todo el mundo y que nos da la vida eterna. Bueno, hermanos, este tema tendría mucho alcance para otros 2 programas. Quiero dar un avisito de que el próximo sábado estará con nosotros el misionero de la misericordia, el Padre Luis Toro, aquí en New Jersey. Por lo tanto, este programa no será transmitido el próximo sábado, que día cae, mayo 4. No será transmitido porque estaremos en plena misión de la misericordia con nuestro misionero de la misericordia, el Padre Luis Toro. Entonces estaremos de regreso en 2 sábados, pero quiero invitarlos en lo posible que sigan la transmisión con el Padre Luis Toro, esas grandes enseñanzas que nos muestran a Jesús resucitado en su única iglesia, la Iglesia Católica. ¿Tenemos algunos saluditos por ahí? Sí, Esteban Morales Hernández dice: hola, buenas tardes, Dios los bendiga. Buenas tardes, Esteban, Dios lo bendiga a usted también, gracias por sintonizarnos. Solamente un comentario. Bueno, yo quiero dirigirme dándole unos saludos a los integrantes del Grupo Unidos Padre Luis Toro, porque son personas que creen firmemente en la resurrección de Jesucristo y que está en el pan y en el vino, que dejan de ser pan y vino y pasan a ser cuerpo y sangre de Jesucristo. Le doy muchas gracias a Luz Amparo, allá en Medellín, Colombia, porque es una fiel seguidora
a todos los que nos sintonizan alrededor de Estados Unidos, y les doy muchas gracias por sus comentarios, porque nos han dejado muy buenos comentarios para que nosotros podamos hacer esta transmisión para alabanza y gloria de nuestro Dios y para que nosotros nos llenemos de resurrección y de vida eterna. Entonces, un saludo, sigan sintonizándonos cada vez. Pronto vamos a estar al aire con YouTube, donde ustedes nos pueden interactuar con nosotros y nos pueden enviar saludos y pueden hacer preguntas. Eso es lo que queremos. Además, yo hago también otras grabaciones donde también estoy invitando a que nos sigan para que ustedes puedan participar haciendo preguntas y haciendo cualquier petición que ustedes consideren. Bueno, Adolfo, ¿qué tenemos entonces en este momento? Una oración y nos despedimos. Bueno, Señor, Dios Padre Todopoderoso, gracias por estos momentos que nos has permitido y por traernos en espíritu y en verdad tu reino a entendimiento, en sencillez, para que nosotros, entendiendo, creamos, y para que creyendo, entendamos mejor. Oh Santo y Divino Espíritu de Dios, que te has derramado para incrédulos y no crédulos como Santo Tomás, aquel que le has dado la santidad también a pesar de que no creyó, pero que tú, Jesucristo, no lo excluiste ni lo dejaste con el dolor de la exclusión de no haberte visto. Asimismo hoy te haces presente para que todos y cada uno de nosotros no seamos esos Tomases excluidos de verte, y mejor te haces presente en cuerpo, en sangre, y nos das tu sangre y nos das tu carne para que vivamos en ti y tú vivir en nosotros y podamos ser testigos oculares de tu resurrección. A ti que eres Dios y que con nosotros estás resucitado, a ti sea el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, me alegra mucho haber estado con ustedes. Aquí estamos despidiéndonos ya de Facebook. ¿Puedo hablar, no? Sí. Bueno, ya Facebook está cerrado. No todavía. Ah, bueno, vamos a esperar un ratito. No saben que en la Biblia hay dos leyes y alianzas. Para nosotros lo que vale es el Nuevo Testamento. El domingo, el Señor resucitó. El domingo, es el día del Señor. El domingo, el Señor resucitó. El domingo, celebramos la salvación.
Bueno, hermanos, aquí solamente unos minutitos para no dejar este tema que me sabe a miel y seguro que a ustedes también. Y es que así como estamos terminando pues la transmisión en Facebook, pero quiero terminar por YouTube para todos ustedes con mucho amor, en el amor de Jesucristo. Y es que en Malaquías, como había dicho, pues ya había dicho Dios Todopoderoso a través de este profeta, que el sacrificio, o sea, la muerte de Jesucristo, ese sacrificio, pero resucitado, ya resucitado, se iba a ofrecer siempre a toda la humanidad. Y mire el reproche que hace Dios a todos los que no van. Mire lo que hace Dios. Y muchos siglos antes de que ya viniera Jesucristo a llenar, a hacer vivo todo lo que ya Dios había hablado por medio de los profetas, todo lo que había mandado como ley. Es decir, en Mateo 5, del versículo 17 en adelante, dijo Jesús: yo vine no a abolir ni la ley ni los profetas, sino a hacerla plena, hacerla perfecta, hacerla definitiva. Y es que es esto. En Malaquías dice ya en el versículo 12 y 13, pero ustedes profanan el cuerpo y la sangre de Jesucristo, lo profanan. Todos los hermanos que no creen que Jesucristo está resucitado en un pan, Él baja en espíritu cada vez que hay consagración. Por eso es necesaria la misa. La misa es el único acto donde Jesucristo ordenó que se ofreciera su cuerpo y su sangre. Es decir, como víctima se ofrece y como una víctima que resucita para darse a nosotros. Es un misterio, hermanos, pero ¿por qué no van? ¿Por qué no van? Entonces dice en Malaquías capítulo 1, pero desde el versículo 12 y 13, ya Dios empezó por medio de ese profeta a decirnos: yo sé que no van a ir a tomar ni el cuerpo ni la sangre de mi palabra encarnada, de mi amadísimo Hijo Jesucristo, el Señor que les doy a ustedes para que los salve, para que les dé la resurrección. Él mismo va a resucitar para que sea resurrección para ustedes. Y mire, ya Él estaba reprochándonos diciendo: ustedes profanan cuando dice: la mesa del Señor está manchada, son repugnantes sus alimentos y me desprecian añadiendo: ¡qué lata! Uy, estas son palabras fuertes de un Dios que no vemos, pero está escrita su palabra a través de un profeta. Es que Él puede hacer lo que Él quiera, Él es Dios Todopoderoso. Y Él decidió hablar por gente humana. Y Él habló por medio de un profeta que ni usted ni yo lo hemos visto, pero está ahí en la Sagrada Escritura, el profeta Malaquías. Y ya en el capítulo 1, el versículo 12 y 13, ya nos reprochaba. Ya Dios Todopoderoso decía: yo sé que ustedes no van a ir y van a despreciar lo que les estoy dando. Les estoy dando una cena, un manjar celestial. El mismo cuerpo y sangre de mi Hijo resucitado va a entrar en un pan. Esos son cosas de Dios. Esos son actos que vienen de lo alto, hermano. Solamente Dios quiere que creamos y obedezcamos. Por la desobediencia entró la muerte, pero por nuestra obediencia va a entrar nuestra vida eterna, nuestra resurrección. Entonces dice en Mateo 26, del 26 al 29, mire lo que Jesús ya estaba diciendo, que esta cena Él la había deseado mucho. Dice: mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: coman, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio diciendo: beban de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Él derramó esa sangre, pero también derramó su espíritu en Juan 20, del 20 al 23. Envió a los que iban a hacer las confesiones. Sus enviados, cuando mueren, quedan otros. Los enviados de Jesucristo a través de todas las épocas son nuestros sacerdotes.
Ellos traen ese soplo del Espíritu Santo para perdonar nuestros pecados, para que nosotros vayamos a la confesión y nuestra alma sea descargada de todo pecado y así podamos ser libres de pecado, ser obedientes, confesar nuestras culpas, ir y recibir al que está resucitado en el pan y en el vino y poder tener vida eterna. Por la desobediencia entró la muerte y por eso muere nuestra carne. Por la obediencia vivimos de vida eterna en espíritu y en verdad. Bueno, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Tendremos un nuevo tema. Tal vez le demos seguimiento a este. Vemos que vale la pena en el próximo programa. Que Dios los bendiga. Un abrazo en el amor de Jesucristo. Hasta luego. Que estén bien.